Hola, muy buen día, bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 21 de diciembre, mi nombre es Nelly y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes en la lectura de la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz que permanecerá para siempre. Hoy, día 21 de diciembre, vamos a leer, vamos a comenzar con Zacarías capítulo 1. Ahora es el turno de leer el 11º y penúltimo libro de los profetas menores y ya después continuaremos con Apocalipsis, Salmos y Proverbios. Y en esta semana vamos a estar leyendo en la versión La Biblia de las Américas. Oremos antes de empezar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, por tu oportuno socorro cada día, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Ok, antes de empezar, hoy vamos a leer Zacarías capítulo 1 y antes de comenzar a leer este libro, daré una breve introducción. Zacarías fue contemporáneo de Ageo y su ministerio se desarrolla desde el año 520 a.C. El libro tiene una fuerte connotación mesiánica y por eso se le considera apocalíptico y escatológico. El mensaje de Zacarías se divide en dos partes. La primera, de los capítulos 1 al 8, anuncia la restauración del templo y la última parte, de los capítulos 9 al 14, anuncia el futuro de las naciones y de Israel, el advenimiento del Mesías y el reino de Cristo. Zacarías capítulo 1, este capítulo vamos a ver una exhortación al arrepentimiento, así como las visiones de los caballos y la visión de los cuernos y de los artesanos. El 8º mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: El Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron: Como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. El día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: He aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿Quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: Te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo: Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: Proclama diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión,
y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá, para dispersarla. Continuamos con Apocalipsis capítulo 12 hasta el capítulo 13, versículo 1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Salmo 140. Plegaria pidiendo protección para el director del coro. Salmo de David. Líbrame, oh Señor, de los hombres malignos. Guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Aguzan su lengua como serpiente. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Guárdame, Señor, de las manos del impío. Protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí. Han tendido red al borde del sendero. Me han puesto lazos. Dije al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, la voz de mis súplicas. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, Señor, los deseos del impío. No hagas prosperar sus malos designios, para que no se exalten. En cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra. Caigan sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se puedan levantar. Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre, y los rectos morarán en tu presencia. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Bueno, el día de hoy leemos algo impresionante. Realmente todas estas lecturas, o vemos cómo la lectura, la palabra de Dios, se conecta una con otra. En Zacarías vimos esa exhortación del Señor hacia su pueblo y creo que es una exhortación que aplica también a nuestras vidas y a todo ser humano, a volvernos a Él, a realmente estar buscándolo, realmente hacerlo a Él parte de nuestras vidas. Hoy leímos en el versículo 3, donde dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Versículo 4, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Vemos o leemos una vez más este llamado del Señor y como lo decía, no solamente hacia su pueblo, sino a todos, a todo el mundo, a nuestras vidas también ese llamado a que realmente estemos permaneciendo en el Señor, a que realmente estemos haciéndolo parte de nuestras vidas, realmente estemos poniendo por obra la palabra y sobre todo teniendo esa comunión especial con Él. Asimismo vimos en Zacarías capítulo 1 esa fidelidad, ese amor inagotable, ese amor eterno que tiene el Señor para con sus hijos, para con su pueblo. En el versículo 16 dice, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos. Y dice nuevamente en el 17 dice otra vez, rebosarán mis ciudades de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Ese amor eterno, inagotable de parte del Señor. En Apocalipsis vemos, un capítulo que realmente yo estaba pensando, parece película y la verdad es que una película se quedaría corta en cuanto a esta batalla, estas señales que vio Juan en el cielo acerca de la mujer y del dragón. La mujer, sabemos que representa a la iglesia y el dragón vemos que representa al enemigo, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, de quien vemos aquí que, la palabra dice que tiene poco tiempo, que Miguel y sus ángeles lo vencieron a Satanás y Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra, pero también vemos aquí que se oye una voz en el cielo que decía, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad,
de Cristo y vemos ese cuidado que Dios tiene, bueno, leyendo aquí la palabra acerca de la mujer, porque en el versículo 6 leíamos que la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustentaran. También en el versículo 14 vimos que a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto donde también iba a ser sustentada. Y vemos ese cuidado de parte de Dios, que aunque el enemigo viene con toda su fuerza contra esta mujer, y bueno, sabemos que la mujer representa a la iglesia, aunque el enemigo venga con toda su fuerza, bueno, Dios está ahí ayudándola, sustentándola. Vemos también cómo esta serpiente arroja de su boca como agua, como un río, pues para que fuese arrastrada por el río, pero vemos una vez más que, bueno, Dios a través de la naturaleza, dice aquí que la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragó ese río. Y bueno, el dragón, el enemigo, enojadísimo, haciendo guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Y bueno, y el Salmo 140, una plegaria pidiendo protección contra el enemigo. Vimos este salmo definitivamente, o sea, por eso pensando en lo que leímos en Zacarías, en Apocalipsis el día de hoy, veo en lo personal esta conexión, esta oración del rey David. Sabemos que bueno, el rey David seguramente lo estaba escribiendo en alguna situación en especial, pero para mí veo esta conexión. El rey David decía o dice en este salmo, decía en este salmo cuando lo escribió: líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos. Sabemos que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y en el versículo 3 del Salmo 40 que leímos el día de hoy dice: aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Indiscutiblemente podemos también pues orar o relacionarlo con el enemigo, el que quiere pues ahora sí que sacarnos del camino, alejarnos del Señor. Pero bueno, podemos encontrar en la palabra también oraciones para ser librados del engaño del enemigo, de sus maquinaciones. Y bueno, Dios en su infinita misericordia y amor inagotable, bueno, Él es el que guarda todo, Él es el que tiene el control de todo y Él es soberano. Nuestro Dios es soberano y Él tiene el cuidado de sus hijos, de su iglesia. Damos gracias, de verdad damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dejado a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz, su palabra es la espada del Espíritu que nos ha dejado para podernos defender, para poder orar, para poder confiar en Él, para avivar nuestra fe. Y bien amigos, como siempre invitándolos a dejar sus saludos por Navidad, por el año que ya está por terminar. Los teléfonos son: en México 55 41 70 75 22. Este es un teléfono para llamadas. Desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá el teléfono es 877 21 21 815. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un audio a través de la línea de WhatsApp. El número es más 505 81 77 37 08. Todos los días están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios, de Ave en Español a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, y también está la lectura de la Biblia en otros idiomas. Como siempre, los esperamos el día de mañana. A familia, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta mañana, primero Dios. Bendiciones. Muy buen día para toda la comunidad del DAB en español. Les habla Maite Cuesta de Santa Marta, Colombia. Y para mí es un privilegio poder saludarles en esta hora y desearles una feliz Navidad y un fervoroso 2026, continuando en esta bella labor de lo que es aprender la palabra de Dios todos los días. Nunca me cansaré de decir que esta es una de las mejores aplicaciones que puede existir, porque la palabra de Dios siempre trae un propósito
y cumple un papel fundamental a la vida del creyente. Y hoy, aparte de saludar, quisiera dar un poquito de respuesta a la pregunta que nos dejó el pastor Bob. Hoy 19 de diciembre, en cuanto al texto de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 y 10, al 10, cuando dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro en la mano del ángel, lo comí, y en mi boca era dulce como la miel, pero, lo, pero cuando lo comí fue amargo en mi vientre. Y cuando yo escuchaba y leía esta parte de la escritura, para mí fue bien diciente, porque me hizo pensar cómo el efecto que la palabra de Dios está viviendo hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Y Apocalipsis nos lleva a pensar en eso, cómo la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Y yo pude ver que cuando habla de comer la palabra de Dios, indica que esa verdad escrita se vuelve algo personal y se asimila de manera individual en nosotros, ¿verdad? Es como cuando nosotros comemos la comida, al ingresar a nuestro organismo, esa comida se transforma, y es lo que nosotros conocemos como el metabolismo, ¿verdad? El cambio de la comida, el desdoblamiento de la comida, donde se sacan los nutrientes, las vitaminas, los minerales que el cuerpo necesita para poder funcionar. Y algo parecido ocurre cuando nosotros comemos la palabra de Dios. Esa palabra de Dios transforma nuestro ser y hace el mismo efecto que la comida al interior, ¿verdad? Comer la palabra es símbolo de que ella penetra al interior de nuestras vidas y se involucra de manera personal en nosotros. Y al digerirla, esa palabra no solamente va a cumplir el propósito que Dios envía para la tierra. Cuando nosotros la tomamos, la leemos, podemos entender que hay un plan, hay un propósito de Dios para la tierra, pero también que hay un plan y un propósito en mi vida. Y es cuando empieza la parte que no es tan grata, cuando empieza el sinsabor, lo amargo, ¿verdad? Porque entonces nos damos cuenta que tal vez en nuestra vida hay muchas cosas que necesitamos dejar, abandonar, sacar, quitar, y es esa parte que trae amargura en medio de nuestra vida. Nos hacemos conscientes que tal vez hemos estado viviendo con actitudes, con prejuicios, con fanatismo que necesitamos sacar. Y esto no es tan agradable y ocasiona esa parte dolorosa, ¿verdad? Hay dolor al obedecer la palabra, porque nos toca abandonar, nos toca dejar, nos toca quitar lo que a Dios no le agrada, pero habrá dulzura cuando nosotros comprendemos que las promesas de Dios podrán cumplirse. Y esta palabra está conectada y está muy relacionada con el libro de Ezequiel, capítulo 2, desde el versículo 9 al capítulo 3, 3, ¿verdad? Y en Ezequiel dice: miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy hoy. Lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Entonces Ezequiel fue enviado a entregar el mensaje a Israel, y más tarde dice que el Espíritu pues me elevó y me llevó, y yo fui, pero con amargura y lleno de indignación, mientras la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y es muy parecido lo que Ezequiel y Juan están describiendo. Está muy conectado y muy relacionado. La palabra de Dios cumple un propósito, y cuando lo podemos entender
y caminar en pro de eso se convierte en algo dulce y agradable. Pero cuando nos revela la parte oscura de nuestra vida, aquello que, vuelvo y repito, necesitamos dejar y abandonar, es cuando esa parte amarga cobra vida. Está en nosotros decidir si vivimos en lo dulce y abandonamos lo amargo y lo sacamos de nuestra vida y caminamos en pos a lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones.